El Silmarillion, un libro que Tolkien empezó a escribir en 1914 y cuando murió en 1973, 56 años más tarde, aún no estaba terminado. El Silmarillion fue el libro de su vida. Para él era el libro más importante de todos cuantos escribió y sin embargo no pudo publicarse mientras él vivía. Esto sucedió por dos motivos. El primero era que Tolkien quería que se publicara junto con El Señor de los Anillos, pero su editorial, Allen & Unwin, prefirió publicar tan solo El Señor de los Anillos, de modo que el Silmarillion no pudo ver la luz en los años 50. Y más tarde, cuando la editorial estuvo de acuerdo en publicarlo, Tolkien ya era demasiado mayor. Su perfeccionismo le obligaba a corregir y revisar una y otra vez las versiones anteriores del libro, y además avanzaba despacio. Perdía mucho tiempo respondiendo cartas de admiradores y escribiendo ensayos que no estaban directamente vinculados con la trama del Silmarillion, con lo cual murió a los 81 años de vida, y el libro había quedado inconcluso. Entonces, su tercer hijo, Christopher, emprendió la tarea de recopilar los últimos escritos del Silmarillion, corregirlos, juntarlos, editarlos y darles una coherencia interna, con lo que acabó publicando el libro en el 77, 4 años después de la muerte de su padre. Soy consciente que para muchos de vosotros el Silmarillion es el mejor libro que escribió Tolkien. Para algunos es incluso vuestro libro favorito, pero lo que debéis entender es que el Silmarillion publicado no es el libro tal y como Tolkien hubiera querido que fuera. Ni siquiera el libro es por entero suyo, sino que hay cosas escritas por su hijo Christopher, además de que se mezclan textos de épocas muy diferentes. El propio Christopher dijo que el Silmarillion publicado no debe ser considerado como un libro escrito por Tolkien, sino como lo que realmente es, un libro artificial, reconstruido a partir de muchas fuentes distintas. El objetivo de este vídeo es que podáis entender esto, y para ello vamos a hablar sobre dos cosas: cómo debería haber sido realmente el Silmarillion según Tolkien, y los errores más importantes que Christopher cometió a la hora de editar el libro. Primero hablaremos sobre la idea que tenía Tolkien de su Silmarillion. En las cartas 124, 125 y 126 de las cartas de Tolkien, Tolkien confesó que, según creía, el Silmarillion acabado y revisado tendría aproximadamente una longitud similar a la del Señor de los Anillos entero. Es decir, que el Silmarillion tendría más o menos las mismas páginas que los 3 libros juntos del Señor de los Anillos. Esto es una locura. El Silmarillion publicado no solo no alcanza tal cifra, sino que ni siquiera tiene un tercio de lo que en verdad Tolkien deseaba. Esto es debido a que el Silmarillion publicado se vio comprimido y recortado. Si Tolkien lo hubiera acabado, habríamos tenido un libro más largo y más completo de lo que ya es. Y en concreto, en las cartas 115 y 131 se nos reveló que en realidad Tolkien creía que de entre todas las leyendas del Silmarillion había 3 historias mucho más largas e independientes que el resto, que eran la historia de Beren y Lúthien, la historia de Turin Turambar y la historia de la caída de Gondolin. Para Tolkien, estas 3 historias deberían ser tan largas como casi el resto del libro en sí. Podemos pensar que, más o menos, el Silmarillion que Tolkien hubiera publicado sería como el que ya tenemos, pero con estas 3 historias mucho más desarrolladas. Sería como si sustituyéramos el capítulo de Beren y Lúthien por el libro de Beren y Lúthien, si sustituyéramos el capítulo de Turin Turambar por el libro de los hijos de Húrin, y si sustituyéramos el capítulo de Tuor por otras 200 páginas describiendo su historia y la caída de Gondolin. Este era el Silmarillion que Tolkien tenía en mente, el Silmarillion que él hubiera deseado publicar, pero que no pudo porque no lo terminó. Así pues, como conclusión de este apartado, podemos decir que el Silmarillion que Tolkien deseaba era un libro casi el triple de largo del que fue publicado, con un desarrollo mucho mayor en las 3 historias fundamentales: Beren, Turin y Tuor. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los errores que cometió Christopher Tolkien a la hora de escribir el Silmarillion para su publicación. Estos errores se encuentran todos en los libros de la historia de la Tierra Media, si bien Christopher no los da seguidos, sino que los va diciendo de forma dispersa a lo largo de los 12 volúmenes.
Que Christopher cometiera estos errores implica que si el Silmarillion no se hubiera publicado en el 77, sino que se publicara ahora, todas estas cosas estarían cambiadas. Es decir, estas cosas que os diré a continuación deberían sustituir el canon oficial del Silmarillion, porque son cambios que harían que el libro fuera más fiel a la voluntad final de Tolkien, si bien Christopher no se dio cuenta en el momento de la publicación y más tarde se lamentaría de no haber estudiado con suficiente cuidado los textos de su padre antes de publicar el libro. De estos errores que Christopher va corrigiendo, hay muchos que son errores de expresión. Por ejemplo, corrige un verbo en presente y lo pone en pasado, o de vez en cuando añade palabras o frases en un punto determinado del libro. Sin embargo, estos cambios de expresión yo no os los voy a dar, porque he considerado que seguramente carecían de vuestro interés, dado que son cambios menores. Por tanto, lo que yo os diré son exclusivamente los errores que me han parecido más sustanciales, los cambios que aportan verdadero lore nuevo a el Silmarillion y que cambian cosas de la historia. El primero se encuentra en el capítulo 19, el de Beren y Lúthien. Hacia el final del capítulo, cuando las águilas acuden para rescatarles de Angband, en la tercera o cuarta línea del párrafo en el que aparecen se dice que volaban hacia el norte, con alas más rápidas que el viento. Y a continuación debería ir una frase que Christopher omitió, que dice lo siguiente: Thorondor era su jefe, y con él estaban sus más poderosos vasallos, Landroval de amplias alas y Gwaihir, el señor de la tormenta. Christopher lo omitió porque Gwaihir y Landroval son dos águilas que aparecen en El Señor de los Anillos, donde se dice que eran descendientes de Thorondor, pero sin embargo, Tolkien era consciente de ello e igualmente escribió sus dos nombres junto al de Thorondor para que rescataran a Beren y Lúthien. Esto implica que, en realidad, las águilas Gwaihir y Landroval que salvaron a Frodo y Sam en el Monte del Destino no solo eran descendientes de Thorondor, sino que además ya habían nacido en la Primera Edad, viviendo por tanto durante más de 7000 años. El segundo error, y en mi opinión uno de los más importantes, se encuentra en el capítulo 22, el de la ruina de Doriath. Este capítulo fue casi por completo escrito no por Tolkien, sino por Christopher, debido a que la última versión del capítulo fechaba de 1930 y había quedado obsoleta después de todos los cambios que Tolkien había introducido en años posteriores. Así pues, la muerte de Thingol a manos de los enanos en su propia fortaleza fue una invención de Christopher, pues en realidad esa no era la voluntad de Tolkien. Antes de morir, Tolkien dejó una breve nota de lo que debería pasar en ese capítulo, que dice lo siguiente: de algún modo, Thingol debe verse tentado o inducido a ir a la guerra fuera de sus fronteras, donde muere a manos de los enanos. Entonces Melian se va, y al desaparecer la cintura, los enanos destrozan Doriath. Por tanto, podemos decir que lo que realmente debió haber sucedido es que el orgullo de Thingol le llevó a salir de su reino inexpugnable, y fuera de sus fronteras, los enanos le asesinaron. Entonces, al morir Thingol, Melian se fue de Doriath, y los enanos finalmente pudieron entrar para saquear y destruir el reino, tal y como sí que ocurre en el libro. El tercer error se sitúa hacia la mitad del capítulo 24, el capítulo de Earendil y la Guerra de la Cólera, en el cual se dice que Finarfin era el conductor de los Noldor de Valinor que viajaron a la Tierra Media para luchar contra Morgoth. Sin embargo, allí también debería decirse que el conductor de los Vanyar era Ingwion, el hijo de Ingwe, el rey de los Vanyar, un personaje que no se menciona en todo el Silmarillion publicado. Por tanto, podemos concluir que Finarfin lideraba a los Noldor que fueron a la Guerra de la Cólera, mientras que Ingwion lideraba a los Vanyar, y el rey Ingwe, por su parte, se quedó en Valinor. Y por último, el cuarto error, y seguramente el más importante, no es de ningún capítulo concreto, sino que es un error global sobre la familia de Gil-galad y Orodreth. Todos sabéis que en el Silmarillion publicado, Gil-galad era hijo de Fingon, pero eso es un error. Tolkien consideró a Gil-galad como hijo de Fingon durante un tiempo efímero, y su última voluntad fue que Gil-galad fuera hijo de Orodreth. Al mismo tiempo, Orodreth fue bajado una generación y se convirtió en el hijo de Angrod. Por tanto, el árbol genealógico de Finarfin debería cambiarse totalmente.
Pero en realidad esto tiene mucho más sentido, porque como todos sabéis en el Silmarillion publicado se nos dice que Fingolfin era el rey de los Noldor. Tras su muerte le sucedió su hijo Fingon, y tras la muerte de Fingon el rey legítimo sería Gil-galad, pero en cambio quien le sucede es su hermano Turgon, sin que se nos dé ninguna explicación para esto. Eso es una incoherencia interna, porque el sucesor siempre es el hijo, no el hermano. Esto es una incoherencia que no existiría en caso de que Gil-galad fuera el nieto de Angrod. Pues entonces, efectivamente, tras la muerte de Fingon, el rey legítimo sería Turgon, y tras su muerte, como tanto Finrod, Angrod y Orodreth estaban muertos, el rey legítimo por línea masculina habría sido, entonces sí, Gil-galad. Lo único que nos falta saber es cómo sería entonces la verdadera historia de Orodreth y Gil-galad, pues evidentemente tendría que cambiar algunas cosas de las que se dicen en el Silmarillion. Para ello, Tolkien dejó otra nota escrita, que decía lo siguiente. Finrod dejó a su esposa en Valinor y no tuvo hijos en el exilio. El hijo de Angrod era Artaresto, que era amado por Finrod y escapó cuando murió Angrod y vivió con Finrod. Finrod lo convirtió en su senescal y fue él quien lo sucedió en Nargothrond. Su nombre Sindarin era Orodreth. Sus hijos fueron Finduilas y Artánaro, Rodnor, después llamado Gil-galad. Su madre era una dama Sindarin del norte. Ella llamó a su hijo Gil-galad. Rodnor Gil-galad escapó y con el tiempo llegó a la desembocadura del Sirion y allí fue rey de los Noldor. En conclusión, lo que esto nos está diciendo es que cuando Angrod murió en la Dagor Bragollach, Orodreth fue a vivir con su tío Finrod en Nargothrond y le sucedió cuando murió por culpa de Beren. Se casó entonces con una dama Sindarin y luego su hijo Gil-galad sobrevivió a la destrucción de Nargothrond y se convirtió en rey tras la muerte de Turgon. Estos son los errores más grandes del Silmarillion publicado, o al menos los errores que yo he encontrado de entre todos los que dijo Christopher. Como digo, hay muchos otros cambios que deberían hacerse, pero son cosas muy pequeñas y que aportan poco significado. De todos modos, a lo largo de todos los libros de la historia de la Tierra Media, se da mucha información sobre cuestiones de la Primera Edad que no aparece en el Silmarillion. Mucha información que yo ya os he ido dando poco a poco en vídeos como el de Ungoliant, los Balrogs, los orcos, los dragones, Morgoth o Sauron. Pero aún resta mucha más información, que si todo va bien, os iré dando durante los siguientes meses en vídeos sobre todo de razas y de personajes. Pero en cualquier caso, lo que debéis tener presente es lo que os he dicho al principio de este vídeo. El Silmarillion, tal como lo conocemos, es un libro artificial, y lo que Tolkien en verdad quería o lo que hubiera hecho si hubiera tenido más tiempo y energía, habría sido el libro de manera casi tan extensa como El Señor de los Anillos entero, y con 3 historias mucho más largas que el resto, las que para él eran las 3 historias principales: Beren y Lúthien, Turin Turambar y la caída de Gondolin. Sin embargo, el resultado final del Silmarillion publicado no es en ningún caso culpa de su hijo Christopher. Tenemos que agradecer a Christopher todo el trabajo que ha hecho, porque sin él ni siquiera habría sido esto publicado. Así que en conclusión, el Silmarillion de Christopher no es el Silmarillion de Tolkien. Pero sin embargo, no fue culpa de Christopher, sino que fue culpa de Tolkien. Ojalá hubiera tenido más tiempo para poder acabarlo.